En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. En la cruz Jesús consumó su obra de amor. Y ahora Jesús yace en el sepulcro. Ya no puede amarnos. Nos ha abandonado. Nos ha dejado solos. Podría ser la pregunta que María Magdalena y la otra María, al quedarse sentadas enfrente del sepulcro, como nos refiere San Mateo, se hiciesen la una a la otra. Y como las amigas del esposo en el Cantar de los Cantares, podrían preguntarse: ¿a dónde se fue tu amado, hermosa mía? ¿A dónde se encaminó tu amado para que lo busquemos contigo? El corazón sacratísimo de Jesús ya no late. Sus ojos están cerrados, su lengua inerte, sus manos y sus pies, su cuerpo destrozado, paralizado con el rigor de la muerte. ¿Quién nos sanará de nuestras enfermedades? ¿Quién dará luz a nuestros ojos? ¿Quién resucitará? ¿Quién nos resucitará de nuestras muertes? ¿Quién perdonará nuestros pecados? ¿Quién nos enseñará la verdad y el camino al cielo? A pesar del acto supremo de caridad que Jesucristo realiza en su pasión, desde un punto de vista meramente humano, Jesucristo ha fracasado. Es el crucificado. Ha hecho obras buenas, ha entregado su vida, ha sufrido ejemplarmente la injusticia y la maldad de los hombres. Un hombre bueno. Pero ¿quién se atreverá a predicar en su nombre? ¿Quién llamará a Dios al que murió como un bandido en la cruz? ¿Quién ofrecerá al mundo como instrumento de salvación el instrumento cruel y de tortura que es el madero? Es de locos, es un escándalo para los judíos, es una necedad para los griegos. Cristo, el profeta, ha muerto. Cristo, el Hijo de Dios, en el sepulcro. ¿Quién creerá en él? Cristo, el Mesías, ha sido crucificado. ¿Quién lo reconocerá rey? El pueblo le abandona. Sus enemigos se regodean en su deicidio y piensan en lo oportuno de su política al haber acabado con él. Sus apóstoles y discípulos, atemorizados y decepcionados, huyen. Es mejor que nos olvidemos de todo esto y que su nombre y su obra se quede en el olvido, que se quede en el recuerdo, condenado al olvido. Nosotros, dicen los discípulos de Emaús al misterioso compañero que se aparece en su camino, nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. ¿Dónde ha quedado la obra de su amor? ¿Dónde su salvación? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿De qué ha valido la cruz? Nuestro Señor Jesucristo había anunciado su resurrección. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Allí tendré que sufrir. El Hijo del Hombre será entregado para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Lo había anunciado de diversos modos, en diversas ocasiones, pero las mentes, las inteligencias de aquellos hombres, de sus apóstoles, todavía no habían sido iluminadas por la gracia del Espíritu Santo. No entendían, juzgaban con criterios humanos y mundanos. Su horizonte era meramente lo terreno. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?
le reprocha Jesús a los discípulos de Emaús. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, somos nosotros torpes y necios para comprender los designios de Dios y su santa voluntad? ¿Cuántas ocasiones perdemos de alcanzar mérito ante las cruces que el Señor nos envía? ¿Cuántos momentos de cruz hemos perdido por no tener mirada de fe y esperanza cristiana, buscando meramente el huir del sufrimiento? Los discípulos no comprendieron, como también nosotros no comprendemos. Sus mentes todavía estaban torpes, pero fijaos que los enemigos de Cristo sí guardaban el recuerdo de sus palabras, sí lo recordaron. Y en la mañana del sábado, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sacerdotes y fariseos a Pilato. Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Parece que sí, que la muerte, el odio, la venganza, la violencia, el pecado habían vencido. Parece que sí, que la tristeza, el desaliento, la falta de esperanza y el miedo inundaban el mundo y las mentes y corazones de los hombres. Habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. Con el pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto podemos preguntarnos con el Salmo: ¿es que el Señor nos rechaza para siempre? ¿Ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, de su amor para con nosotros, y la cólera cierra sus entrañas? Pero ante la liberación de Egipto, ante la Pascua, el salmista confiesa: tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Los abismos se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas cizagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra te retembló estremecida. Tú te abriste camino entre las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Sí, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, lo prometió y cumplió su palabra: al 3er día resucitaré. Es la Pascua de la resurrección, son las fiestas del gozo y la alegría, es la victoria de nuestro Dios. Dios haciendo maravillas, Dios mostrando su poder a los pueblos. El Señor se ha abierto un camino por las aguas caudalosas y triunfante resucitado vence a la muerte y al pecado. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La resurrección es otra obra del amor de Dios, porque el amor de Dios no es contrario a la justicia, sino exigencia y modo de practicarla. Dios Padre, que ama eternamente a su Hijo, debía glorificarlo. A Él, que por obediencia había aceptado la humillación de la encarnación hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre. Por eso también nosotros podemos esperar el cielo, podemos esperar la gloria, si ahora en esta vida escogemos el camino de la obediencia a Dios, de la obediencia a sus mandamientos, porque el que se humille será enaltecido. El que renuncia a su voluntad y viva en la voluntad de Dios, gozará de la resurrección y de la vida eterna,
de la felicidad sin fin. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La resurrección es otra obra de amor de Dios, porque Jesucristo cumplió su palabra, su promesa: al tercer día resucitaré. Sin duda alguna, la mejor manifestación de amistad, de amor, es cumplir las promesas realizadas. Cristo, el que más nos ha amado, es siempre fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Por eso podemos confiar en Él, porque no se engaña ni puede engañarnos, porque lo que promete lo cumple, y así lo hizo en su resurrección, siendo esta la prueba de que Él es Dios y podemos creer en Él. Y ante el hecho de la fidelidad de Cristo a sus promesas, ¿cómo no entristecernos ante la infidelidad del mundo actual, donde las palabras ya no tienen valor, donde las promesas se rompen a la primera de cambio, donde por ganar el aplauso de la mayoría, el voto, la aceptación, cambiamos incluso la doctrina, ablandamos el discurso o nos vendemos a pensamientos dominantes? ¿Cómo no entristecernos ante la ruptura de los matrimonios, que ante el cansancio, el aburrimiento, un te quiero hasta el fin de la vida, se cambia en un se nos terminó el amor? ¿Cómo no entristecernos ante un sacerdote, un alma consagrada, que ante la renuncia o las mismas dificultades del ministerio cambian su sí para siempre en un ahora no lo veo o no es mi vocación? ¿Cómo no dolernos si no lo hemos sufrido más de una vez, donde las promesas hechas al amigo se traicionan con no era consciente de lo que decía, o lo decía modus loquendi, o no me entendiste bien? El mundo de hoy necesita aprender a ser fieles en toda ocasión y a no ser superficiales ni charlatanes. Nosotros necesitamos aprender a cumplir nuestras promesas hechas a Dios y hechas a nuestros prójimos, particularmente las promesas que acabamos de renovar de nuestro bautismo, hasta las últimas consecuencias, aunque con ello se nos fuera la vida, aunque se nos exigiera nuestra sangre, hasta el martirio. Hemos de ser fieles a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros hemos de aprender de nuestro Señor, que habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo, a ser generosos en nuestra entrega y a no acobardarnos ante las dificultades, a confiar y no reservarnos egoístamente. Habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo. La resurrección de Cristo es una obra de amor de Dios, infundiéndonos en nuestros corazones la esperanza. Cristo ha resucitado y nosotros podemos tener la certeza de que un día también resucitaremos con Él. La resurrección es amor de Dios, que culmina como precioso broche de oro el misterio de nuestra redención. Con su muerte nos había liberado del pecado, con su resurrección nos restituyó los bienes superiores que habíamos perdido por nuestras culpas. La resurrección es la victoria del amor, porque ahora el Padre no solamente nos ama como criaturas suyas, sino que nos ha hecho hijos suyos por el bautismo, hijos adoptivos y herederos de su gloria, y adorna nuestra alma con su gracia a aquellos que hemos sido lavados en la preciosísima sangre de su Hijo. La Trinidad hace morada en el alma del cristiano. La Trinidad nos trasladará un día a su reino, donde seremos uno solo en Él. Por ello, ahora hemos de beneficiarnos de su resurrección, purificándonos de todo pecado por estos sacramentos pascuales. Iniciemos una vida nueva en la que deben resplandecer la honestidad de costumbres, la pureza, la santidad, la modestia, la justicia, la caridad y la humildad.
No olvidemos que la Cuaresma no se termina. La Cuaresma es el camino de nuestra vida hasta llegar a la tierra de promisión, hasta la Pascua definitiva. Pidamos con humildad al autor de la gracia el don de perseverar en esta vida nueva, vida que Él nos ha dado, que no nos separemos del camino de la justicia, que una vez emprendimos siendo fieles siempre, todos los días, a nuestras promesas bautismales que hemos renovado. Agradecer a los sacerdotes, a los seminaristas, a los acólitos, a los cantores, a las jóvenes que han venido a vivir este triduo pascual aquí en Toledo, a las personas que han colaborado tanto en las partes litúrgicas de la Iglesia como también ayudando en el servicio de la comida a estos jóvenes. A todos vosotros por haber asistido a estos oficios durante este triduo santo. Un agradecimiento sincero, que vivamos la comunión de ser hijos de Dios, hermanos, y por tanto vivamos la verdadera fraternidad. Después de la Santa Misa, cerquita de aquí, en el colegio donde están los jóvenes haciendo el campamento, podremos compartir un momento de convivio y de convivencia, saludarnos, felicitarnos las Pascuas y estrechar más todavía estos vínculos de caridad. Y recordarles que mañana, esta noche, cambia la hora, se adelanta y dormiremos una hora menos para que mañana lleguemos puntuales a la Santa Misa. Feliz Pascua de Resurrección, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya.